Primera de Tesalonicenses, ¿lo recuerdan, verdad? Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ver. Vamos a leer el 16 y el 17. Capítulo 4, versos 16 y 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por tu palabra, que son benditas, que son verdad, que son más cortantes que toda espada de doble filo. Gracias porque ellas nos escudriñan, porque nos enseñan, nos instruyen, nos redarguyen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra, tu revelación, nunca la del hombre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Haciendo, hermanos, una breve recapitulación. Ustedes recordarán que el contexto de nuestra prédica, como introducción, y que en la misma nos duramos prácticamente 1 hora y 12 minutos, solo en la introducción el domingo pasado, estábamos hablando de la profecía de las 70 semanas de Daniel. De las 70 semanas de Daniel. Y hemos establecido por la Escritura el cumplimiento de unas 69 semanas, que traducido esto en años, estamos hablando de alrededor de 483 años cumplidos. El cumplimiento dice que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán transcurrido 69 semanas. Y también le expresamos que en el momento que Jesús expiró, es decir, que entregó su espíritu, que dio como consumado el sacrificio en la cruz por la humanidad, en ese mismo momento se paró el reloj profético, el Cairo de Dios para Israel. Y muchos son los eruditos y muchas son las interpretaciones que se ciernen en este contexto bíblico, que es escatológico, es de los tiempos futuros, es decir, del porvenir de la iglesia. Entonces, la mayoría están de acuerdo en algo, y es que desde el mismo momento que Jesús expiró, el propósito que Dios tenía marcado con la venida de Jesucristo, que era dar un único sacrificio por Israel y por la humanidad, Israel abortó su propósito desde el punto de vista bíblico. Y muchos me preguntarán: pero pastor, ¿cómo así que Israel abortó su propósito? Sí, abortó el propósito porque no aceptó a su Mesías príncipe, sino que esta es la fecha, aún habiendo transcurrido 2021 años, 2020 años y unos meses, que Israel no acepta a Jesucristo como el Mesías que vino para redimirlos del pecado de una vez y para siempre. Ellos están esperando su Mesías príncipe. Entonces, todo esto es para el cumplimiento posterior. Hablábamos que hay varias escuelas o interpretaciones sobre si la iglesia de Jesucristo, porque bueno que para los que no pudieron estar con nosotros el domingo pasado, para poder entender estos eventos escatológicos, estos eventos futuros que están ya destinados por la Escritura en profecía para la iglesia y para Israel, tenemos que entender las distintas dispensaciones por las cuales ha atravesado
digamos, el contexto bíblico. ¿Y qué es una dispensación? Es la manifestación histórica, en este caso de Dios con la humanidad. El domingo pasado hablábamos que existen 7 dispensaciones y estuvimos tratando de someramente darle a entender a ustedes de las dispensaciones que se han manifestado, es decir, cómo Dios se ha manifestado en cada una de esas dispensaciones. Estamos hablando dispensación de la conciencia, dispensación de la inocencia, de la conciencia, del juicio o de la administración, digamos, la dispensación de la ley. Y luego que Jesús expira, entramos en lo que es la dispensación número 6, que es la dispensación de la gracia. La mayoría de predicadores, eruditos, historiadores de la Escritura están de acuerdo que estamos viviendo la dispensación de la gracia. ¿Y por qué nos afianzamos en decirlo de esta manera? Porque cuando estábamos en la dispensación de la ley, por ejemplo, de la dispensación de la ley hacia atrás, la actuación directa del Jehová, del Eterno, del Yahweh, era con los humanos de manera directa, era con una comunicación de tú a tú, y sus actuaciones cuando Él se airaba era una ira real. Cuando digo real, era que se manifestaba inmediatamente. Porque si empezamos a contarles a ustedes o a relatarles historias bíblicas de los hechos en los cuales el Señor se airaba contra el que pecaba contra Él, inclusive dice la Biblia que llegó hasta abrir la tierra y que personas descendieron vivos al infierno. Eso dice la Biblia. Entonces, si eso pasaba en esas dispensaciones, por ejemplo, cuando llega el sacrificio eterno de Jesús, el Mesías, el que nosotros le creemos, y muere en la cruz y entrega el último sacrificio, y viene y se entrega como cordero único, como único sacrificio por la humanidad, desde ese momento empieza lo que es la dispensación de la gracia. Por eso es que usted no ve, y déjeme decirle que muchos me dirán a mí, pero pastor, pero en el libro de los Hechos cuenta sobre una pareja de esposos que le mintió al Espíritu Santo. Por ejemplo, Ananías y Zafira, que le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos delante de la presencia del siervo de Dios. Eso nos da a entender que había un inicio de cumplimiento, digamos, progresivo, de inicio de una manifestación o dispensación progresiva de la gracia. Después de eso casi no salen tantas historias de juicio directo contra el humano en manifestación de muerte. Es decir, ya eso casi no se ve porque estamos en gracia, porque por gracia sois salvos, dice el mismo apóstol Pablo. Entonces, como estamos en la dispensación de la gracia y con el sacrificio de Jesús nació un nuevo pueblo, digamos, los que no estaban destinados en inicio pudieron ser injertados como un olivo a Israel. Entonces nace lo que hoy conocemos como la iglesia de Jesucristo, que nosotros establecemos a la luz de la Escritura, que está sin mancha y sin arruga. Y usted me dirá, pero pastor, ¿cómo así que la iglesia está sin mancha? Si hay muchos pastores que cometen fraudes, que hacen cosas malas, siervos de Dios. Sí, lo hacen. Esto se murió o se está muriendo. Lo hacen los miembros de una congregación, pero la iglesia de Jesucristo está limpia, sin mancha y sin arruga. Está buscando su presencia, está llenándose de su espíritu y está preparado, aleluya, hasta que suene la trompeta y nos vayamos de aquí. Aleluya. Entonces, ese pueblo que nació en la dispensación de la gracia es la que ha vivido, es la que ha disfrutado, digamos, la dispensación de esta gracia de Dios. Es la que ha disfrutado, porque como Israel dejó su pacto, es decir, se detuvo ese pacto, pero es que Dios no retarda su promesa. Y como le dije el domingo pasado, estoy tratando de recapitular para los que no vinieron, pastor, se pongan en contexto.
Entonces, lo que está determinado para Israel se va a cumplir, porque la Biblia, el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, en el caso de la iglesia, este pacto que ya él hizo con nosotros también se va a cumplir. Pero miren lo interesante de todo esto. Nosotros tenemos que hablar de rapto o de arrebatamiento. Entonces, tres escuelas, tres interpretaciones. Unos que creen, que consideran por la escritura, quizá por interpretaciones o por el mal uso de la gramática y de la hermenéutica, entienden que la iglesia de Jesucristo va a padecer en este caso el gobierno del anticristo. Muchos creen eso, que la iglesia de Jesucristo va a estar en los 7 años, en la semana que falta de Daniel. Es decir, cuando se manifieste el inicuo, el hombre de pecado, la iglesia va a estar en esa manifestación. Es decir, muchos creen que va a ser así. Otros creen que a la mitad de la semana, a los 1260 días que establece, en este caso, el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, cuando habla de aquella mujer que dio a luz un hijo, ¿verdad? Habla de 1260 días. Y esos 1260 días, si usted usa matemática, se va a dar cuenta que son 42 meses. Y esos 42 meses son 3 años y medio. Entonces muchos refieren que a la mitad de la semana, entonces la iglesia con Israel sería arrebatado. Es decir, creen muchos en ese criterio, en ese concepto. Pero otros creen que es al final de la semana. Es al final de la semana. Pero lo que más le da fuerza, el criterio que más tiene fuerza, la escuela que tiene más fuerza, es que realmente la iglesia de Jesucristo, escuche bien, estoy poniéndolo en negrita y con raya, subrayándolo, la iglesia de Jesucristo no va a pasar la última semana, no la va a vivir, no va a estar dentro de esa última semana, porque tiene que suceder algo antes de eso, porque supone que va a haber una boda, según establece Apocalipsis, a lo que se le denomina las bodas del Cordero. Y si van a existir las bodas del Cordero, tienen que estar aconteciendo antes o en el progreso o en el tiempo de la boda. Tiene que estar aconteciendo algo para luego que se acabe esa luna de miel, esa celebración, entonces sí venga la manifestación visible del Cristo de la gloria. Tienen que acontecer cosas. Entonces, por eso cuando le dije que el reloj profético para Israel está detenido, es que quien va a vivir realmente, quien va a vivir literalmente, principalmente es lo que instruimos muchos de los predicadores, quien va a vivir por su desobediencia la última semana del cumplimiento profético de Daniel es Israel. Pero ¿con quiénes? Con aquellos también que estaban en las congregaciones. Mire que cambié el término, iglesia y congregaciones. Aquellos que estaban en las congregaciones, que se le importaba nada buscar o no de Dios, acercarse a Dios, llenarse del Espíritu Santo, vivir una vida consagrada. A quienes no le importa nada de eso, cuando realmente se dé lo que va a acontecer, que realmente está sonando trompetas, que vamos a hablar un poquito en un ratito. Yo no sé si usted siente lo que está aquí, pero mire, Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Aleluya. Señor, abre las mentes en el nombre de Jesús, que haya revelación, que haya entendimiento y que haya humillación y arrepentimiento. Y es la verdad, quienes van a atravesar esa semana de cumplimiento profético van a ser no más que los de Israel que no creyeron y los que estaban en las congregaciones cristianas que no se arrepintieron y a la hora del arrebatamiento no estaban listos para irse. Si ustedes quieren, vayan y lean el capítulo 25 de Mateo, y ahí hay una parábola hermosísima que es la parábola de las 10 vírgenes. Aquí nosotros hemos predicado sobre ello, y ese es el mejor ejemplo de que primero tiene que haber una boda, tiene que haber una separación, tiene que haber una pequeña fiesta, porque no es verdad
que los que pasaron toda su vida entregados, consagrados, buscando su presencia, ganando almas, van a estar cogiendo lucha en esos 7 años. No, pero no le digo que no va a haber tribulación. Va a haber tribulación. De hecho, muchas personas ahora mismo están atravesando tribulación en otras partes del mundo y hasta aquí en la República Dominicana de una manera u otra. Por ejemplo, iba yo en el metro ayer y una persona empezó a predicar y se levantaron muchísimo a atacarle y a contradecirle. Oye, ya no se puede hablar ni de Dios, hermano. No se puede hablar, no se puede decir que una persona es pájaro. No se puede decir nada en contra del aborto, porque entonces los que defienden esas cosas ya te van a caer atrás. Usted sabe qué va a pasar. Y todavía la iglesia sí va a estar aquí. Lamentablemente, créalo o no, tiene que aprobarse el matrimonio gay en toda parte y tiene que aprobarse el aborto. ¿Para qué? Para cuando la iglesia se levanten van a haber muchas cabezas rodando. Es la verdad. Y eso son tribulaciones. ¿Por qué? Por causa de la verdad. Por causa de lo que es real. Por lo que tiene que acontecer. Y va a haber persecución. Ahora, con esto que yo le estoy diciendo, hermano, apercíbase. Hermano, póngase a buscar de Dios. Llénese del Espíritu Santo. Porque el único realmente que nos da fuerza para soportar tribulación es Dios. Si no, mire el ejemplo de Esteban cuando fue apedreado. Era lleno del Espíritu. Piedra y piedra con él, y él lleno del Espíritu. ¿Usted sabe qué él vio mientras le daban pedra? Los cielos abiertos. Aleluya. Mientras tú estés en la prueba, si tú tienes el Espíritu Santo, lo que tú vas a ver es bendición. Cuando tú estés en la prueba, en la tribulación, si tú tienes el Espíritu Santo, lo que vas a ver es su presencia. Vas a ver los cielos abiertos. Aleluya. Hay que buscar de Dios, mi hermano. Pero es buscarle, como dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hay que buscar de Dios, hermano. Hay que meterse. Muchos han interpretado, muchos eruditos de la palabra, que la manifestación del COVID, la manifestación del COVID es un sonido, es una trompeta. Me gustaría recordarles que hablábamos que casi todo lo que ha pasado, todo lo que se ha cumplido de acuerdo con el canon bíblico, ha tenido un trasfondo en celebraciones judías. Todo, las Pascuas, el Pentecostés, todo eso es celebración judía. Todo lo que ha acontecido, inclusive desde Cristo para acá, ha tenido cumplimiento de conformidad con fiestas israelíes. Es decir, como si fuese el reloj profético de Dios marcándose en cada celebración. Pero hay una celebración que todavía no se ha manifestado, y es las fiestas de las trompetas. Había una celebración en Israel que se llamaba la fiesta de la trompeta, y todas las celebraciones de Israel estaban enmarcadas en el tiempo de cosecha. Todo estaba enmarcado en la cosecha en Israel. Y la fiesta de las trompetas se celebraba el primer día del mes séptimo, es decir, en julio, si lo miramos en el calendario gregoriano. En julio, el primer día, se tocaba una trompeta con estruendo. Pero mire cuál era la práctica. Yo quiero que abra el oído espiritual. Dice la historia bíblica que todos los días del mes anterior a la fiesta de las trompetas, cada día se sonaba la trompeta una vez. Cada día. ¡Pam! Eso se llamaba el Yom Tareb. Y se tocaba lo que se llama chofar. No sé quiénes han visto un chofar, que es como un cuerno de carnero largo. Se tocaba un chofar. Y ese chofar se tocaba en junio. Estén conmigo en el calendario gregoriano. Es decir, en el mes anterior a la fiesta de la trompeta, cada día se tocaba una sola trompeta. Es decir, ¡pam!
Déjame el piano, manito, ahí. Déjalo ahí. Sí, ahora. Escucha esto. ¿Tiene una trompeta ahí? Pon la trompeta para que suene más dramático. Cada día se tocaba una trompeta. ¡Pam! ¿La tiene ya? Súbelo el volumen. Súbelo un chin más. Y la deja pisar. Cada día sonaba una trompeta así. Pasaba, venía el día siguiente. Y el día siguiente. Y cada día se iba tocando una trompeta. ¿Usted sabe qué simbolizaba esta trompeta? Alerta. Eso le decía al pueblo, ya se aproxima el tiempo de la fiesta solemne de las trompetas. Cada día, durante 29 días. ¿Me puede prender este abanico, Señor? Que me está dando calor. Cada día, 29 días, sonando esa trompeta. Imagínese eso. Y el pueblo, escuchando esas trompetas, estaba atento. Oye, se está acercando. Y usted sabe qué acontecía. Que el día 30, el último día del mes anterior, no se tocaba trompeta. Había una calma. Y se sentía una paz. Imagínese 29 días sonando unos chofar. Y el 30 no se tocaba trompeta. Esto simboliza, esto simboliza un tiempo de prueba. Esto simboliza tiempo de prueba, de tribulación, de mucha persecución para la iglesia. Ahora mismo están sonando trompetas. Ustedes han escuchado, incluso muchos han interpretado que la manifestación de la pandemia del COVID es una especie de trompeta. Es una especie de sonido del diario, del que se daba a diario. ¿Dónde está la trompeta? Ese sonido. Para que se mantengan aquí, están aquí. Y la pandemia, la manifestación del COVID, muchos los han interpretado como un sonido diario de la trompeta, previo a la fiesta solemne de la trompeta. Otros dicen que las trompetas están enmarcadas en lo que establece Apocalipsis cuando se suenan las trompetas. Pero esos son dos eventos totalmente distintos. Aquellas trompetas son de juicio, pero estas trompetas son de alerta. La que habla Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 17 son trompetas de alerta. Cuando dice Pablo, a la final, si usted busca la Biblia, dice a la final. ¿Por qué? Porque el día primero del mes séptimo, entonces había un sonido de trompeta estruendoso, así, ¡pam! Continuo. Era continuo, ¡pam! Imagínese eso. Todo eso chofar, ¡pam! Y todo el pueblo, de donde quiera que estaba, tenía que venir a reunirse. Vaya entendiendo que todo tiene un trasfondo espiritual. Y era para disfrutar, para compartir todo el tema de lo que es la siega, la cosecha. Entonces, hay que separar estos dos eventos. Lo que es la fiesta de la trompeta se tienen que cumplir cuando el Señor convoque a la fiesta de las bodas del Cordero. Amén. Y tiene que acontecer. Y entonces esa es la final trompeta. ¿Por qué se habla de final trompeta? Porque en ese momento todo el que esté conectado en el Espíritu, todo el que tenga el Espíritu Santo dentro, es el que va a volar con el sonido de la trompeta. Y donde quiera que haya alguien que esté, aleluya, marcado con la sangre de Jesucristo, va a volar.
va a ser transformado. Lo precioso de todo esto, hermano, es que la Biblia dice que no todos dormiremos, eso hablando Pablo, pero sí todos seremos transformados. Todos, él no está diciendo algunos, todos, y vamos a tratar a ver cómo lo hacemos lo más rápido posible. Rapto o arrebatamiento de la iglesia. Para hablar de rapto, en la palabra original, arrebatamiento, que establece el capítulo 4, en este caso de Tesalónica, del libro de los tesalonicenses, si usted busca la palabra arrebatados en el verso 17, si busca la interpretación del griego original, viene de una palabra griega que se denomina harpazo. Harpazo. ¿Y qué significa la palabra harpazo? Significa apoderarse de o arrebatar o tomar con violencia. Escuche lo que significa la palabra arrebatar. Viene del griego harpazo y significa apoderarse de, arrebatar o tomar con violencia. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia, no la busque. Pero arrebatar es palabra sinónima de rapto. Si usted busca en el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, va a encontrar que arrebatar es sinónimo de raptar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos entender el contexto bíblico de la interpretación griega, la única forma de entender esta palabra de rapto es que el ejemplo más claro es como cuando un niño, por ejemplo, usted tiene sus hijos, yo que tengo mis hijos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi casa. Cuando Ángel estaba pequeñito, estábamos en la cama, yo me paro de la cama y de repente yo veo que él da una vuelta, él estaba muy pequeño y dio como vueltita y se iba a caer de la cama y yo brinqué a la cama y lo agarré rápido por una piernita para que él no cayera de cabeza en el piso. Ese es el ejemplo más claro de harpazo. Es arrebatar de un peligro inminente. Vaya entendiendo. Arrebatar de un peligro inminente. Es decir, cuando Pablo utilizó esa palabra, es que viene un peligro para la iglesia, pero antes de que ese peligro ocurra, el Señor va a sacar a su iglesia de esta tierra. Entonces, de la única manera que puede entenderse este arrebatamiento, esta sacada, la iglesia de Cristo, antes de que venga el inicuo, es la única forma de entenderlo en el contexto del original griego. Dios, antes de que suceda lo que va a suceder en esta tierra, nos tiene que sacar a nosotros los que hemos estado aquí viviendo bajo su voluntad, bajo su gracia, haciendo lo que a Él le agrada. Entonces tiene que haber un arrebatamiento, tiene que sacarte, de repente tiene que sacarte de esta tierra antes de que vengan los juicios sobre esta tierra. Y el mejor ejemplo bíblico de todo esto, el mejor ejemplo bíblico es el primero. Vamos a buscar el contexto bíblico, creo que en el capítulo 9 de Génesis. en el capítulo 9 de Génesis, cuando habla de Noé, el mejor ejemplo. ¿Qué pasó con la humanidad? ¿Qué pasó? Analice. Inclusive Jesús tomó como ejemplo esa situación. Jesús dijo que en los días de Noé será como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre. Será como en los días de Noé, ¿verdad? Que la gente estaba normal, estaba chateando, subiendo videos a las redes sociales, viéndose bacano, aleluya, y haciendo lo que le da la gana. No hay otro ejemplo, es la verdad.
Quizá cuando Noé no había redes sociales, pero la gente estaba en vacilón, estaba en fiesta, estaba en parranda, haciendo las cosas que a Dios no le agradaban, y Dios se indignó de esa creación. Y dice la Biblia que el Señor dio instrucciones a Noé para que construyera un arca. Y ya ustedes conocen o han escuchado o han leído sobre el gran diluvio que vino sobre la tierra, salvando milagrosamente la vida de Noé y de su familia y de animales que él le instruyó que salvara en el arca. Pero otro ejemplo que hay que mirar es aquella conversación que tuvo Abraham con el Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando Dios destinó los juicios contra Sodoma y Gomorra, cuando Dios lo destinó, Abraham tuvo una conversación con Dios. Pero ¿y si tú encuentras? ¿Y si tú encuentras? Y empezó a buscar números. ¿Y si tú encuentras? Y si encuentras, no la perdonarás porque tú eres justo. Y dice la Biblia que antes de que vinieran los juicios sobre Sodoma y Gomorra, Dios mandó a sacar a Lot y a sus hijas y su esposa. En el continente occidental, las bodas se celebran donde siempre el novio está en el altar. Analice eso. En el continente en Occidente, siempre el novio está aquí como un tajalán esperando a la novia. Pero en la cultura hebrea, el matrimonio es diferente. Porque mire qué pasa. Analice esto en el contexto espiritual y abra sus oídos en esta noche, digo esta mañana. Abra su oído. En Israel, el matrimonio, el hombre, el novio, va a encontrarse con la novia, pero a mitad de camino, a mitad del pasillo. Ustedes están conmigo, ¿me entienden? El novio no se queda aquí en el altar esperando, no. Esa forma del occidente como que no me gusta tanto, porque se ve al hombre como prepotente allí esperando que ella llegue. Yo estoy aquí. No me gusta. Pero en la cultura hebrea, el novio, cuando ve que la novia viene con el padrino, va a su encuentro a la mitad del camino y encuentra en el camino a su novia que su padrino se la entrega. Cuando Jesús dijo: yo me voy y no los dejaré solo, sino que enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, Dios lo que hizo es que nos mandó al padrino de la boda para que prepare la iglesia, prepare su novia. Cuando él dijo que no nos iba a dejar solo, ¿qué es lo que hace un padrino? Un padrino en Occidente, la mayoría de los casos, costea casi la boda entera. El padrino hace que la novia salga regia, invierte para que se ponga linda, bien chula, para que cuando el novio la vea hasta llore. Yo he visto novios que se rajan a llorar de la emoción cuando ven esas cosas tan lindas. Y eso hizo el Señor. Se fue, pero nos mandó el padrino. ¿Y qué está haciendo el padrino en estos 2021 años que tiene aquí en la tierra? El padrino está preparando la novia de Jesucristo. Está preparando la iglesia. Está, aleluya, librándola del pecado, poniéndole dones. Aleluya, haciendo que la iglesia crezca, haciendo que se sumen más adeptos. Aleluya, llenándola de potencia. Para que en el momento que suene la final trompeta, que empiece la fiesta de la trompeta, ¿usted sabe qué va a pasar? Quien va a llevar a la novia a mitad del camino es el Espíritu Santo. Por eso es que no me cansaré de decir que aquellas personas que todavía no tienen al Espíritu Santo en su vida morando, aleluya, en señal de que es Jesús que vive en él, no lo piense, no va a volar. Se va a quedar aquí, hermano. Y lo que le estoy diciendo es para que se aperciba. Lo que le estoy diciendo en esta mañana es para que se arrepienta. Lo que le estoy diciendo esta mañana es para que busque del Señor. Aleluya. Y dice Pablo,
Luego nosotros, los que vivimos, verso 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Y quién es que nos va a llevar? ¿Quién es que nos va a arrebatar? Es el Espíritu Santo, el padrino. El padrino nos va a arrebatar y dice, juntamente con ellos, en las nubes. ¿Dónde? En las nubes. De acuerdo a los historiadores bíblicos, existen tres cielos. Primero, el cielo que nosotros vemos, ese que está ahí. Segundo, el cielo donde están los planetas, las constelaciones, los sistemas solares. Es el segundo cielo. Y el tercer cielo donde habita Dios. Entonces, ¿usted sabe qué va a hacer el novio? El novio se va a parar de su trono, porque la Biblia dice claramente que Él está sentado a la diestra del Padre. Él se va a parar de su trono y va a bajar al segundo cielo. Y en el segundo cielo es que el padrino le va a entregar a su novia. Le dice, mira, aquí tú tienes tu novia. Ven, Señor Jesús, aquí tú tienes tu novia. Por eso es que esa manifestación del arrebatamiento no es una manifestación o una venida de Cristo. Porque la Biblia dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, todo ojo le verá. Entonces, en la manifestación del rapto es simplemente una especie de cercanía, ¿verdad? Para empezar a celebrar las bodas del Cordero.